esta ocasión revisaremos el caso de una sucesión ilíquida de una causante fallecida que tiene su único hijo legítimo, heredero de unas propiedades que según sus avalúos alcanzan la suma de 143.687.000 pesos. Al iniciar los trámites correspondientes mediante su abogado, la notaría oficia a la DIAN para que ésta identifique la obligatoriedad de la sucesión ilíquida sobre dichos bienes. Al respecto, tenemos que decirle al consultante que la calidad de contribuyente se adquiere también con la calidad de declarante según el artículo 591. Según el artículo 7 del Estatuto Tributario, están sometidas al impuesto de renta tanto las personas naturales como las sucesiones ilíquidas. Y según el 592, los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas en el respectivo año o periodo gravable y cuyos ingresos brutos inferiores a 1.400 VT y un patrimonio bruto que no exceda de 4.500 VT no estarán sometidas al impuesto de renta y complementarios. En el caso que nos atañe, los 127.255.000 sí son superados por la suma de los bienes del causante, lo cual quiere decir que para los años consultados 2011, 2012, 2013 y 2014 y 2015, la sucesión ilíquida de mención sí está obligada a presentar declaración de renta. Aún si el trámite correspondiente se está haciendo en el 2016, deberá presentar declaración por fracción de año del respectivo año 2016. Como se observa, existe la obligatoriedad y la responsabilidad recae en la sucesión ilíquida en tanto no se ejecutaría la sentencia en favor de los herederos.